cuando mi nuera me humilló en su boda, su padre reveló la verdad impactante que todo cambió. La noche del evento, las luces centelleaban como estrellas atrapadas en un jardín oscuro. La música sonaba a lo lejos, pero todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón. En el altar, mi nuera, radiante de blanco, lanzó una mirada fulminante hacia mí. Era un destello que cortaba más profundo que cualquier palabra. La sensación en mi pecho era como un puño de hielo. ¿Por qué me miraba así? Todo el mundo parecía disfrutar, pero el aire estaba cargado de tensión. Un murmullo recorrió la sala cuando el padre de la novia tomó la palabra. Su voz, grave y temblorosa, resonó como un trueno en un día despejado. Iba a revelar algo que cambiaría todo. Las historias familiares que susurraban entre los invitados flotaban en el aire. Decían que había secretos que nadie quería que salieran a la luz, verdades escondidas bajo capas de sonrisas. Justo cuando creí que la noche no podría volverse más surrealista, él comenzó a contar. Cada palabra era un golpe en el estómago. ¿Qué verdad podía ser tan impactante? Mi mente corría, tratando de anticipar lo que vendría. Recuerdos de rencores pasados y miradas furtivas me llenaban de ansiedad. La nuera parecía cada vez más pálida. Su padre se detuvo un segundo, como si el tiempo se hubiese congelado, el silencio era ensordecedor. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para asegurar que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nadie de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. La mirada en los ojos de mi nuera era de furia y desconcierto. ¿Qué le había pasado? Un profundo miedo me invadió, sabiendo que lo que iba a revelarse cambiaría el rumbo de nuestra relación para siempre. La atmósfera se tornó densa, casi irrespirable. Los murmullos entre los invitados crecieron, como un eco de mi inquietud. ¿Qué verdad estaba guardando el padre? Los rostros a mi alrededor se volvían cúmulos de incertidumbre y juicio. La noche ya no era una celebración, era una tormenta lista para estallar. ¿Qué pasaría después de ese revelador momento? Mi cabeza giraba. La voz del padre de la novia resonó en la sala, cortando el aire tenso. No puedo ocultar más la verdad. La familia de esta joven ha vivido una mentira durante años. Las palabras se deslizaron como un veneno entre los invitados, que se miraban unos a otros con expresiones de asombro y incredulidad. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Cada mirada hacia la nuera era un eco de mi propio miedo. Su rostro, ahora pálido, reflejaba una tormenta interna. ¿Qué había detrás de esas palabras? Las dudas comenzaron a florecer en mi mente como sombras en la oscuridad. Mi hija, continuó, su padre no es quien ustedes creen. Durante mucho tiempo, hemos mantenido en secreto su verdadera identidad. La atmósfera era un cofre cerrado que pronto estallaría. Mi pulso se aceleró y el sudor frío se apoderó de mí. Me preguntaba si esta revelación me afectaría directamente. Los murmullos se intensificaron, como el ruido de una colmena alborotada. Algunas mujeres llevaban la mano a la boca. Otros hombres fruncían el ceño, incapaces de procesar lo que escuchaban. En mi mente, el caos era un remolino que me arrastraba hacia el abismo. ¿Qué había hecho su familia? ¿Qué más escondían? La mirada de mi nuera se volvió feroz, y antes de que pudiera entender sus intenciones, se levantó bruscamente. ¡Basta! No pueden seguir hablando de mí como si fuera un objeto, gritó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y rabia. Todos los ojos se volvieron hacia ella, expectantes.
¿Qué significa esto? ¿Te atreves a interrumpir a tu padre en este momento?, preguntó su madre, sorprendida y avergonzada. La tensión era palpable, casi se podía tocar. Él no es el único que debe hablar. Soy yo quien ha cargado con este secreto, continuó mi nuera, sus palabras cortando como cuchillas. Una oscuridad se cernía sobre la escena, como si aún más secretos se estrecharan en un abrazo mortal. De repente, un grupo de familiares comenzó a susurrar. Algunos murmullos emergieron entre la multitud. No puede ser, en serio, la verdad. Me di cuenta entonces que ninguna de estas voces se refería a la revelación de su padre, sino a algo mucho más profundo. La rabia de mi nuera se transformó en vulnerabilidad. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaban alguna señal de apoyo. Sentí un nudo en mi garganta. Debía acercarme a ella o quedarme en la oscuridad, atrapado en mi incertidumbre. Mientras tanto, su padre estaba paralizado, visiblemente afectado por lo que había desencadenado. La habitación, antes llena de risas y alegría, se había convertido en un campo de batalla de emociones. Sin poder contenerme más, avancé hacia el altar. Estaba listo para enfrentar cualquier cosa que mi nuera pudiera decir. Y justo cuando iba a abrir la boca, ella se volvió hacia mí, con una mezcla de furia y miedo. Tú no sabes nada de lo que he pasado, exclamó. De repente, el teléfono de uno de los invitados comenzó a sonar con una melodía ensordecedora. Todo el mundo pareció olvidarse del tumulto por un momento, girando hacia la fuente del ruido. Esa pausa, esa interrupción absurda, era lo que yo necesitaba. Un respiro. La tensión se dispersó un poco, pero la atmósfera seguía cargada como un rayo a punto de caer. Y yo sabía que la verdadera tormenta estaba aún por llegar. Mientras el invitado trataba de apagar su teléfono, me preguntaba qué verdad sobre mi nuera cambiaría para siempre nuestras vidas. ¿Qué más oculta?, murmuré para mí mismo, sin poder prever lo que sucedería a continuación. El silencio que siguió al sonido del teléfono fue como un grito sordo. Todos los rostros se tensionaron, como cuerdas de un instrumento a punto de romperse. Mi nuera, aún de pie, parecía decidida a continuar su tormenta. A pesar de los murmullos gradualmente apagándose, su mirada era un fuego que iluminaba sus miedos más profundos. ¿Por qué no pueden decirlo ya? Soy yo quien lo ha vivido. Su voz resonó en las paredes de la sala, cada palabra golpeando como martillos. La angustia estaba estampada en su rostro, y la multitud, un mar de ojos atónitos, se mantenía a la espera de un golpe aún más fuerte. ¿Qué es lo que sabemos de ella en realidad?, musitó una voz entre la multitud, un tío cercano al padre, que parecía estar buscando respuestas, como todos. El padre de la novia, aún rígido y en shock, finalmente soltó lo que parecía ser el último fragmento de su resistencia. Todo comenzó hace años, dijo. Sus palabras eran casi un susurro ahora, arrastradas por el peso de la verdad que él cargaba. La historia de su madre. No es nuestra historia. Nunca lo fue. El aire se volvió más pesado, y el eco de sus palabras se sintió como un tambor. Mi corazón latía, cada pulso un recordatorio del hilo tenso que unía nuestras vidas. La mujer que amaba, la madre de mi hijo, y esa joven que estaba en el centro de la tormenta, eran parte de un rompecabezas cada vez más complicado. La expresión de mi nuera cambió al escuchar a su padre. Era como si, por un instante, las piezas encajaran. Tú, empezó, su voz entrecortada, me prometiste que jamás hablarías de ello. La rabia se mezclaba con un dolor que emanaba de ella como un fuego helado. Tú te lo buscaste. La mentira debe terminar, su padre la confrontó. Las palabras sonaron tan desmesuradas que los murmullos se reactivaron, como si el shock se convirtiera de nuevo en confusión. Lo que estaba ocurriendo era más grande que la boda, más amenazador que la revelación inicial sobre la identidad de mi nuera. La multitud, que había sido cómplice de risas y felicidad,
Ahora se convertía en testigo de un drama desgarrador donde las lealtades eran cuestionadas a cada momento. Mientras las palabras flotaban, podía ver el sudor brotando en la frente de mi nuera. La vulnerabilidad de su ser se exhibía ante todos, y, por un momento, me atreví a imaginar lo que pasaba por su mente. Qué recuerdos oscuros habían surgido de su pasado. Pero la situación no se podía frenar. Ya era tarde. «¿Es esto lo que mi vida es?», gritó, ahora lanzando su voz al aire como un acto de liberación. «He sido un experimento, pero ya no más». Sus lágrimas brillaban bajo el frío resplandor de las luces, me sentía impotente. ¿Debía intervenir? ¿Cómo podía ofrecer consuelo en medio de tanta tormenta? Las manos de la multitud se empezaron a mover, unos buscando a otros en busca de explicaciones, como si en ese caos pudiera encontrarse respuestas, pero, en medio del alboroto, un inesperado invitado se hizo presente. Una figura se hizo camino entre los asistentes. Una mujer de cabello oscuro y mirada feroz, que, al acercarse, parecía dispuesta a arrebatar la calma de una tormenta que ya no se podía detener. «Ojalá estuvieras lista para escuchar la última verdad», dijo con una voz que sonaba como un trueno. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y la atmósfera se volvió densa como la niebla en una noche oscura. «Lo que ustedes no saben», continuó, «es solo la punta del iceberg. ¿Están listos para el verdadero secreto?». Y ahí, en el umbral de la revelación más escalofriante, mi corazón se detuvo. ¿Qué más podría caer sobre nosotros? ¿Qué otra verdad se escondía en las sombras? La mujer de cabello oscuro dio un paso al frente, su presencia imponía respeto y miedo a la vez. Nadie se atrevía a respirar, como si el aire en la sala se hubiese vuelto escaso. Mis ojos se centraron en su cara endurecida, en los matices de su voz que tenían un tinte de desafío. La multitud parecía estar compartiendo una misma respiración, un momento de expectativa tensa. «Mi nombre es Beatriz», dijo, y su nombre resonó como un eco en el fondo de la sala, agitando recuerdos olvidados. «Soy la hermana de su madre, la única que estuvo ahí cuando todo comenzó». La revelación cayó sobre nosotros como un rayo, electrificando el ambiente. Las miradas se pasaban de uno a otro, en busca de respuestas, de apoyo, de una explicación. Mi nuera dio un paso atrás, su rostro ahora pálido como la luna llena. «¿Qué? Eres tú», susurró, la incredulidad en sus ojos se mezclaba con la angustia. «Por fin estás lista para escuchar», respondió Beatriz, sin dejar de mirarla. «Lo que te han ocultado es más grande de lo que imaginas. Tu madre, esa mujer de la que tanto te han hablado, tenía secretos que podrían destruir todo lo que creías saber. La verdad está ansiosa por ser desenterrada». Un aire helado recorrió la sala. La voz de Beatriz era firme, cada palabra proyectaba poder. Pero, a pesar de su actitud decidida, noté en su rostro la marca de un dolor viejo y desgarrador. Ella conocía la historia que mi nuera había estado tratando de descubrir. Era una historia de traición, de lealtades perdidas, y sobre todo, de una búsqueda desesperada por la verdad. ¿Qué más queda? Mis pensamientos eran un revoltijo. Me sentía reviviendo aquellos días de antaño, cuando las decisiones de sus vidas se entrelazaban con secretos que nunca debieron existir. Estaba atrapado entre el deseo de proteger a mi familia y la necesidad de que se supiera la verdad. Beatriz dio un paso más cerca, sus ojos ardían con intensidad. «Tu madre nunca se fue. Ella siempre ha estado cerca, observando, esperando el momento adecuado. El tiempo ha llegado». La multitud murmuró en un crescendo, cada murmullo era una mezcla de sorpresa y temor. «¿Qué quieres decir con que ha estado cerca?», inquirió mi nuera, apenas capaz de formular la pregunta a través de su angustia. Una sombra cruzó el rostro de Beatriz. «Porque no ha muerto», dijo, y el silencio en la sala se volvió casi palpable. La revelación se sintió como una bofetada,
Un giro que despojaba de toda lógica lo que creíamos saber. Los murmullos se intensificaron. Gente se sostenía de las sillas, otros se cubrían la boca con las manos en un intento de asimilar la noticia. Mi corazón latía a una velocidad inhumana. ¿Podía ser verdad? ¿Era posible que la madre de mi nuera estuviera viva? Lo que no se te ha dicho, lo que ha estado enterrado en las sombras, está a punto de salir a la luz. Y cuando lo haga, ya no habrá vuelta atrás, continuó Beatriz, su voz resonando con un poder que se sentía como un tambor en mis oídos. La multitud estalló en un caos de preguntas, pero mis pensamientos se centraron en mi nuera. La veía tambalearse, luchando entre la esperanza y el miedo, entre lo que siempre había creído y esta nueva realidad aterradora. Antes de que la conversación pudiera escapar de las manos, ella se acercó, su mirada fija en Beatriz. ¿Qué sabes? Háblame. Necesito saber la verdad. Antes que Beatriz pudiera responder, el sonido agudo de un teléfono rompió la tensión. Todos los ojos se volvieron de nuevo al dispositivo que, por un instante, parecía ser el único capaz de interrumpir esta espiral de revelaciones. El teléfono vibraba con ferocidad, como enviando un mensaje claro. El caos estaba a punto de escalar. ¿Sería una llamada relacionada con este oscuro secreto? La atmósfera se transformó nuevamente, y el eco de aquel ring sonó como una advertencia ominosa. ¿Quién lo contestará?, murmuré para mí mismo, mientras los corazones palpitaban al unísono en un mar de ansias y temores. Las manos temblorosas se extendieron hacia el teléfono. Pero, antes de que alguien pudiera actuar, un fuerte estallido retumbó desde fuera del edificio. La noche había comenzado a oscurecerse de formas que ni siquiera podíamos imaginar. ¿La realidad estaba desviándose rápidamente hacia un desenlace inesperado? ¿Qué más estaba por venir? El murmullo en la sala se ahogó en el eco del estallido. La gente se volvió a mirar, sus rostros reflejaban confusión y miedo. Se escucharon gritos lejanos y el sonido de pasos apresurados. Nadie sabía lo que estaba sucediendo, pero la tensión era palpable. La mirada de Beatriz se endureció, y en su expresión vi una mezcla de determinación y conciencia. «Quédense aquí», dijo con una voz casi de mandato. Avanzó hacia la puerta, y todo el mundo se quedó inmóvil, como si un hechizo hubiera caído sobre nosotros. Esa mujer, que recién había revelado ser parte de un pasado oscuro, parecía ser la única que sabía lo que estaba en juego. Mi nuera, aún con el rostro pálido de incredulidad, me agarró del brazo. «¿Qué está pasando? Papá. Tenemos que irnos», me instó, sus ojos llenos de pánico. «No podemos irnos todavía», respondí, incapaz de apartar la mirada de Beatriz, quien estaba ya en la entrada. Algo me decía que cualquier decisión que tomáramos debía ser informada por la verdad que ella tenía en sus manos. Sin embargo, el instinto de protección hacia mi familia luchaba dentro de mí. Beatriz empujó la puerta con firmeza, y todos contuvimos la respiración. La visión se adentró en la oscuridad de la noche, llena de sombras que amenazaban con devorarlo todo. Otro estallido más resonó afuera, la incertidumbre se volvía palpable. Fuera, la escena era caótica. Luces intermitentes de sirenas iluminaban el aire tenso, y se podía escuchar el griterío de las personas que parecían correr sin rumbo. «Debemos salir de aquí», otra voz gritó, y la multitud comenzó a moverse hacia la salida. «No, esperen», exigí, «hay algo que necesitamos saber primero». «Beatriz, ven aquí». La llamada se perdió en el bullicio, pero ella se dio la vuelta, acercándose lentamente. «Lo que ha estado oculto no se revelará en un instante, pero debes saber que la verdad es más poderosa que lo que te han contado», comenzó. Su voz era clara, pero temblaba ligeramente, como si las revelaciones pudieran dañarla. «Tu madre ha estado luchando con su pasado, y las fuerzas que la rodean no quieren que la verdad salga a la luz. Vivo con miedo porque sé que hay quienes harían cualquier cosa por mantenerla enterrada». «¿De qué estás hablando?».
La voz de mi nuera temblaba entre la desesperación y el deseo de entender. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Qué está en juego? Beatriz vaciló, y por un segundo vi la sombra de sus propias cicatrices. Porque hay fuerzas oscuras que la buscan. Y si ellas la encuentran antes que tú, no habrá oportunidad de reconciliación. Necesitas prepararte para escuchar lo que sigue. Antes que pudiéramos formular más preguntas, un grupo de hombres uniformados irrumpió en la escena, sus caras serias y decididas. Todos hacia el exterior, ahora, ordenaron, sus voces resonando con autoridad. La multitud comenzó a moverse en dirección opuesta, mientras un sentido de urgencia se apoderaba de nosotros. Este es el momento, gritó Beatriz. El peligro está más cerca de lo que piensan. O somos rápidos, o nos perderemos en la oscuridad. Sin pensar, tomé la mano de mi nuera y tiré de ella hacia la salida. La adrenalina bombardeaba mis venas, cada paso vació un eco de los secretos que estaban a punto de desvelarse. Pero justo cuando estábamos a punto de atravesar la puerta, miré hacia atrás, y vi a Beatriz permanecer firme, su mirada fija en el horizonte, como si estuviera esperando a que su propio destino la alcanzara. Beatriz. Ven, grité, sintiendo una preocupación enorme por ella. Pero ella solo movió la cabeza, una pequeña señal que decía que no podía irse aún. Vayan, busquen la verdad sobre su madre. No se detengan. Sus últimas palabras flotaron en el aire, llevadas por el viento. Mientras empujábamos hacia la seguridad de la calle, mi mente estaba en crisis, preguntándome qué secretos podía revelar todo esto. La noche estaba llena de promesas oscuras y verdades incomprensibles, pero cuando creíamos que el caos sería nuestro último desafío, una figura familiar emergió entre la multitud. Era el padre de mi nuera, su mirada era una tormenta de emociones, y lo que tenía que decir cambiaría todo. Detente. No puedes seguir adelante sin saber lo que ellos han planeado. El corazón se me detuvo. ¿Qué estaba a punto de revelarse? ¿Podía haber algo más oscuro escondido detrás de todo lo que habíamos descubierto? La figura se aproximó con pasos firmes, pero su rostro mostraba una mezcla de preocupación y rabia que me heló la sangre. El padre de mi nuera, siempre tan cómodo en su papel de protector, estaba ahora hecho una tormenta. No sigan. La verdad no es lo que piensan, exclamó, su voz resonando sobre el murmullo de la multitud. Todo pudo haber sido silencio, solo el eco de sus palabras llenando el aire tenso. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo una punzada en mi pecho. La confusión se dibujaba en el rostro de mi nuera, comprendiendo que los secretos familiares estaban a punto de desbordarse. Mi mente se debatía entre protegerla y buscar respuestas. Ella había querido conocer a su padre, pero nunca imaginó que este encuentro traería consigo una tormenta de revelaciones. Lo que Beatriz dijo es cierto, pero hay más. Tu madre no es quien tú crees que es. La revelación era como un golpe en el estómago, y cada palabra que salía de sus labios parecía elevar la presión a mi alrededor. No. No puede ser, murmuré. Habitaba un horizonte de negación en mí, uno que huía de la verdad. Ella nunca te ha contado lo que realmente hizo. Su pasado no es algo que haya quedado atrás. Lo ha tejido con mentiras y lo ha disfrazado con amor, pero pronto todo se desbordará. Sus ojos me atravesaban, su mirada revelando un torbellino emocional que nunca había estado presente antes. Fracciones de recuerdos perdidos empezaron a aflorar, cada uno más doloroso que el anterior. La gente a nuestro alrededor seguía moviéndose, pero nosotros estábamos atrapados, como si el tiempo hubiera decidido detenerse a observar la escena. Flashes de luces de la policía atravesaron la noche, reflejando la melancolía y el horror de las palabras del hombre que solía ser un pilar en nuestras vidas. Papá, gritó mi nuera, su voz abrumada por el temor de lo que estaba a punto de escuchar. No quiero escuchar más.
No dejes que esto afecte lo que hay entre nosotros. ¿Y qué te hace pensar que hay algo entre nosotros si todo ha sido construido sobre mentiras? La rabia y el dolor brotaron de mí, como un volcán en erupción. La distancia emocional era más profunda que cualquier secreto que pudiéramos compartir. Ella ha tomado decisiones desesperadas, y quien está detrás de ellas no se detendrá por nada, prosiguió el padre, ignorando el sufrimiento palpable en sus ojos. Nunca quise involucrarte más, pero ahora es tarde. Tu madre ha hecho enemigos. Antes de que pudiera absorber todo lo que estaba escuchando, un temblor recorrió el suelo. El cielo retumbó con un estruendo distante, un sonido ominoso que hizo que las miradas se tornaran hacia lo que parecían ser destellos de luz en la lejanía. Escuchen. Tienen que irse ahora. Quieren rastrear a Beatriz, y no pararán hasta encontrarla. La urgencia en su voz era tan intensa que sentí el corazón acelerarse de nuevo. ¿Pero qué hay de la verdad?, pregunté, sintiendo como la desesperación se apoderaba de mí. ¿Podríamos sobrevivir a esta tormenta y aún encontrar respuestas? ¿O los secretos terminarían haciendo añicos todo lo que hemos construido? Busca la verdad, pero hazlo con cuidado. La realidad que se desplegará ante ti podría desgarrar la poca tranquilidad que te queda. Sin tiempo que perder, mi nuera y yo miramos a nuestro alrededor, conscientes de que el peligro acechaba y que todo lo que conocíamos estaba a punto de dar un giro que jamás podríamos haber imaginado. La incertidumbre nos envolvía mientras nos preparábamos para correr de nuevo, sabiendo que lo que se venía era un camino lleno de oscuridad. Oh, y una última cosa, dijo su padre, justo antes de que el viento soplara fuerte sobre nosotros. El verdadero enemigo no es solo el que sigue a Beatriz, sino el que está más cerca de lo que piensas. Esa última frase resonó en mi mente mientras nos lanzábamos hacia un futuro incierto. ¿Qué esperanzas quedaban y cuántas verdades tendríamos que enfrentar antes de que todo esto se terminara? ¿Sería suficiente para salir con vida, con cada paso que dábamos hacia adelante? El futuro se desdibujaba, y la niebla de secretos envuelta en peligro se cernía sobre nosotros como un manto oscuro. ¿Cuánto tiempo nos quedaba antes de que la verdad se desbordara de nuevo? La carrera a través de la multitud se sintió interminable. Los ecos del murmullo ensordecedores se mezclaban con el retumbar del cielo. Podía sentir como mi corazón latía descontrolado mientras una mezcla inquietante de rabia y miedo se apoderaba de mí. Las luces de la policía parpadeaban como un recordatorio cruel de que la verdad, esa verdad oscura, estaba cada vez más cerca. ¿Dónde vamos?, preguntó mi nuera, su voz temblorosa apenas audible sobre el caos que nos rodeaba. No podía mirarla, no podía enfrentar su confusión y terror. ¿Cómo podría explicarle que su mundo acababa de colapsar sobre sí mismo? Que su padre lo sabía todo, pero ahora tenía un papel de héroe desgastado, tratando de salvar lo que quedaba. Debemos encontrar a tu madre, me atreví a responder, sintiendo que esa era la única salida, aunque la misma palabra madre sonaba distante y peligrosa en mis labios. Beatriz había estado ausente durante tanto tiempo que su regreso no solo tendría que ver con resolver misterios, sino con desatar un nuevo tormenta que podría transformar todo lo que creíamos conocer. Mientras corríamos, seguí buscando entre la multitud alguna pista, algún rostro conocido. Los rostros flotaban en mi mente como sombras, amigos, familiares, todos estaban ahí, pero nadie tenía la respuesta que necesitaba. Entonces, un grito desgarrador rompió la noche. Giré y allí estaban, un grupo de hombres con rostros severos y miradas ardientes, observándonos fijamente. Su presencia era intimidante, como un lobo acechando a su presa. No podemos quedarnos aquí, dijo mi nuera, su ansiedad pronunciándose en cada palabra. Sin embargo, los hombres se acercaban, su determinación era palpable. Mi instinto de protegerla me condujo a tomar una decisión rápida. Por aquí, murmuré, llevándola hacia un callejón oscuro, oculto de las luces, entramos en el estrecho espacio. Las paredes sucias y desgastadas nos rodeaban.
El silencio era abrumador. Solo podía escuchar nuestras respiraciones entrecortadas. ¿Qué está pasando, papá?, preguntó, su voz ahora mezclada con una clara desesperación, casi como un susurro. No lo sé, pero tengo que averiguarlo. Tu madre debe saber de esto. Decir madre me hacía sentir como si estuviera pronunciando una traición. La imagen de Beatriz, su rostro impasible ante las adversidades, me persistía en la mente. El sonido de pasos resonó de nuevo. Tenía que actuar rápidamente. Escondámonos ahí, señalé a un viejo cubículo de almacenamiento. Nos metimos dentro, la oscuridad nos envolvió. La ansiedad era casi insoportable, el espacio era estrecho y el aire caliente. Sudor perlaba mi frente mientras escuchaba sus voces afuera. Comentaban algo sobre la traición del padre y encontrar a Beatriz antes de que sea demasiado tarde. Mi estómago se retorció al oír la urgencia en sus palabras. ¿Crees que le están buscando por ella o por ti? Dímelo. La frustración de mi nuera estalló. Por ambas, respondí, casi con un hilo de voz. El peso de la verdad estaba acumulándose sobre mí como una piedra, y no sabía cuánto tiempo más podría llevármela. Mi mente divagaba entre fragmentos de recuerdos y un futuro cargado de incertidumbre. Cuando el silencio regresó, supe que era el momento de movernos. Escucha con atención, dije en un susurro, necesitamos salir de aquí y encontrar respuestas antes de que el pasado nos alcance. Todo lo que sabemos está a punto de cambiar y no tenemos tiempo que perder. Con cada paso que dimos hacia la salida, una sombra opresiva se cernía sobre nosotros. No solo estábamos huyendo de un peligro inmediato, sino también de verdades enterradas que amenazaban con arrastrarnos a un abismo del que podría no haber salida. Al cruzar el umbral del callejón, una figura emergió de la penumbra. ¿Creías que te escaparías tan fácil? Su voz helada y firme me erizó la piel. Rodé los ojos hacia mi nuera, el terror reflejado en su cara hizo que mi corazón se detuviera. ¿Quién eres?, pregunté, la adrenalina surgiendo en mí. Soy el que sabe más de lo que imaginas, y he venido para reclamar lo que es mío. El aire a nuestro alrededor se volvió pesado, y en ese instante, supe que la verdad era la última cosa que podría salvarnos. Pero, ¿realmente podíamos enfrentarlo todo? La tormenta no era solo externa. ¿Podríamos sobrevivir a los secretos desgarradores que estaban por entregarse? La pregunta seguía resonando mientras la figura se me acercaba, y en ese momento, comprendí que el verdadero caos apenas comenzaba. El espacio se llenó de una tensión palpable, casi como si el aire enrarecido pudiera cortarse con un cuchillo. La figura, envuelta en sombras, se agitaba con la serenidad de alguien que sabe que tiene el control. ¿Qué quieres?, respondí, intentando mantener la voz firme a pesar del torrente de emociones que me invadía. Tu familia ha estado guardando secretos, secretos que nunca debieron ser ocultados, el desconocido respondió, una sonrisa sarcástica dibujándose en sus labios. Podía sentir las palpitaciones de mi nuera al lado de mí, su cuerpo temblaba como si estuviera atrapada entre un deseo de escapar y una necesidad de respuestas. ¿Qué sabes de nosotros?, pregunté, buscando desespero entre las palabras. ¿Quién eres realmente? Soy alguien que ha estado muy cerca, contestó, su voz resonando en el abismo de lo desconocido. Quizás alguien que pueda hacerte ver la luz. O solo terminar lo que empezaste, lo que le hicieron a Beatriz. Mi corazón se detuvo. Nombrar a Beatriz de esa manera era jugar con fuego. No solo era mi esposa, sino un alma valiente que había enfrentado tanto en silencio. No puedes hablar de ella así, dije, el miedo tiñendo mis palabras de ira. Ah, querido amigo, te equivocas. Puedo y lo haré. Con un movimiento rápido, encendió un viejo teléfono que iluminó parcialmente la cara. Sus rasgos eran duros, marcados por cicatrices de un pasado que nunca revelaría. Una idea inquietante se posesionó de mi mente.
Tal vez este hombre no estaba solo. ¿A quién pertenecen esos hombres que nos persiguen?, pregunté urgido por una confirmación de mis temores. La respuesta que recibí fue un silencio elocuente, un eco de complicidad que hizo que mis entrañas se encogieran. ¿Es por eso que los buscaban? Porque Beatriz no solo es tu esposa, sino también, ¿alguien más?, preguntó. Cada palabra un dardo en mi pecho, la verdad se sentía como una puñalada y el concepto de tener que explicar todo a mi nuera me paralizaba. No es lo que piensas, me compelía a defender, aunque sabía que las palabras no serían suficiente. ¿Y si te dijera que la clave de todo esto la tiene Beatriz? ¿Que su regreso no hace más que traer sombras de un pasado que creías enterrado? La risa burlona del desconocido me resultaba insoportable. Su confianza era infundada por un conocimiento íntimo que sospechaba podría cambiarlo todo. ¿Qué has hecho?, le espeté, acercándome un poco, pero manteniendo la prudencia. ¿Qué buscas en ella? Lo que siempre se ha querido. La venganza de aquellos que fueron traicionados. ¿No resulta irónico? Que tú, quien debió protegerla, ahora sea quien la ponga en riesgo. Esa declaración me dejó aturdido. ¿Había algo más en juego que mi propia experiencia? Una escena comenzó a gestarse en mi mente, imágenes de decisiones equivocadas y promesas rotas. Sentía como si el peso de mis errores me aplastara por dentro. Los pasos resonaron nuevamente en el exterior, y la figura, al ver mi confusión, sonrió con malicia. Te dejo con estos pensamientos, pero no te olvides, el tiempo se acaba. Antes de que caiga la próxima sombra, deberás elegir. ¿Entregas a Beatriz o ella quedará atrapada para siempre en el ciclo de venganza? Sin esperar respuesta, desapareció en la penumbra, su risa retumbando en mi mente como un eco incesante. Mi nuera, aún pálida, me miró buscando respuestas, sus ojos brillando con preguntas que no estaba listo para responder. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué sabes sobre mi madre? Su voz temblaba, un reflejo de mi propia incertidumbre. No podía enfrentarla con la verdad, así que solo podía murmurar, lo descubriremos juntos. Pero en mi interior, un nuevo pánico creció. ¿Qué pasaría si Beatriz realmente estaba atrapada en una trama tan oscura? Tenía que actuar cuanto antes. Pero al salir del callejón, me detuve. Un grupo de hombres emergió, sus intenciones claramente no eran pacíficas. Estábamos rodeados y, de repente, el futuro parecía más sombrío que nunca. Todo lo que creímos saber estaba a punto de desmoronarse ante nuestros ojos. De pronto, se alzó la voz. Yao, líder del grupo, resonando con autoridad. ¿Buscabas a Beatriz? A veces, el pasado vuelve para enfrentar a quienes lo han olvidado. Mi estómago se revolvió al oír esas palabras. ¿Estábamos realmente listos para el regreso de la tormenta? El líder del grupo dio un paso al frente, y su presencia parecía absorber la poca luz que nos quedaba en el callejón. Era un hombre alto, de músculos marcados y una cicatriz que le cruzaba el rostro, una línea que hablaba de batallas perdidas y de secretos oscuros. La tensión era casi insoportable, como si la atmósfera misma nos estuviera apretando, empujándonos hacia un desenlace inevitable. ¿A quién crees que estás protegiendo?, dijo, enfocando su mirada en mí. Dime, ¿realmente crees que puedes salvarla de lo que se avecina? No sé de qué hablas, respondí, aunque la duda comenzaba a carcomer mi fe. A su lado, mi nuera se aferró a mi brazo, su cuerpo temblando como un flan en un terremoto. La necesidad de protegerla se convertía en un instinto primario. Tu esposa, Beatriz, no es quien tú crees que es. En su pasado hay cosas que la han marcado, cosas que ahora vienen a cobrar su precio, continuó el líder, su voz cargada de amenaza. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Deja a Beatriz fuera de esto, interrumpí, en un intento desesperado de ganar tiempo. Pero ella es parte del juego, y tú, querido amigo, no estás al mando.
Nunca lo has estado, dijo con una risa cruel. ¿Crees que los hombres que me siguen han venido solo por curiosidad? No. Ahora están aquí por la verdad que has ocultado. Mis pensamientos se agolpaban con cada segundo que pasaba. ¿Qué revelaciones podrían cambiar la vida de todos nosotros? ¿Qué secretos había mantenido Beatriz y por qué la sombra del pasado ahora amenazaba con asfixiarnos? Los hombres detrás del líder se movían como sombras, intrusos en nuestra lucha personal. Tú y tu familia han jugado con fuego, y a veces el fuego consume todo a su paso, continuó. Así que dime, ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo por ella? Lo haría de nuevo. Haría cualquier cosa por Beatriz, por protegerla, respondí con más firmeza de la que sentía. La mirada de mi nuera, llena de miedo y determinación, me empujó a ser valiente. Entonces preparémonos para que la verdad salga a la luz, dijo el líder, con una sonrisa que advertía que el desenlace sería trágico. Una madre nunca querría que su hija se metiera en esto, pero aquí estamos, justo en el centro del tornado. En ese instante, un ruido estrepitoso rompió el silencio del callejón. Un motor rugió a lo lejos, y enseguida, las luces de un coche buscaron deslumbrar la oscuridad que nos rodeaba. Los hombres, al tener la atención dividida, se volvieron hacia la dirección del sonido. Ahora, tienes una elección, corre y no mires atrás, o quédate y enfrenta lo que has estado negando, dijo el líder mientras la luz se acercaba con rapidez. Sin pensarlo, tomé la mano de mi nuera. Corre, grité. Cuando comprendí que nuestra única esperanza era escapar de esa pesadilla, los pasos resonantes de los hombres se mezclaban con el ruido del motor y el latido de mi corazón, mientras cada segundo se alargaba dándome la sensación de que el destino estaba decidido. Sabía que entrar en el coche significaría enfrentarnos a más verdades, pero no quedaba otra opción. La luz se acercaba y con ella la realidad de que todo estaba a punto de cambiar. Mi mente divagaba entre lo que estaba a punto de descubrir y el tumultuoso amor que sentía por mi familia. Qué sorpresas nos aguardaban en ese viaje incierto, y entonces, de la nada, una figura familiar apareció en la claridad del coche, haciendo que mi corazón se detuviera por completo. Papá, fue lo último que escuché, justo antes de que un grito desgarrador estallara entre el ruido. ¿Podría ser Beatriz la que ahora estaba en peligro? La línea entre la salvación y la tragedia era más delgada de lo que había imaginado. Los gritos resonaron en mi mente, taladrando cada pensamiento que intentaba elaborar. La figura que apareció en el umbral de la luz era familiar y aterradora a la vez. Era Beatriz, mi esposa. Su rostro mostraba un miedo palpable que se extendía por toda la multitud. La escena parecía un cuadro macabro, con la luz del coche resaltando cada matiz de angustia. «Papá, no te vayas», gritó. Su voz desgarradora rompió la tormenta emocional que se había desatado. En ese momento, el caos reinante se detuvo. Quizás mi decisión había sido prematura. La intersección entre amor y responsabilidad abría un nuevo laberinto de emociones. La multitud retrocedía. Las sombras de los hombres del líder se alzaban como monstruos en medio de la confusión. Mi nuera y yo miramos a Beatriz, y el tiempo se detuvo. Era el momento de confrontar el abismo que nos había mantenido separados. Beatriz. Salgamos de aquí, grité, pero la desesperación se tiñó de un tono casi desesperanzado. Su mirada, un torbellino de emociones, revelaba que sabía más de lo que estaba dispuesta a compartir. Ella se acercó un paso más, los ojos brillando de lágrimas que revelaban un dolor oculto. No podemos irnos, no sin saber la verdad. Todo ha estado ligado, y ahora es el momento de desenterrar lo que hemos enterrado. Su voz, mezclada con la urgencia, era casi un susurro. La voz en el fondo de mi mente me instaba a actuar, pero también a dudar. El líder del grupo se acercaba con pasos cada vez más firmes. Podía sentir la amenaza arremolinarse a nuestro alrededor. Lo que hacen los secretos es devastador, dijo, su mirada afilada como un cuchillo. El tiempo se acaba, y este es su último aviso.
Las palabras resonaron en mi interior, obligándome a confrontar la realidad de nuestra situación. Tenía que decidir. Miré a mi nuera, reflejando el miedo que anidaba en mí. Teníamos que luchar por nuestra familia, por el futuro, a pesar de que la verdad pudiera rompernos. Debemos unirnos, dije, sintiendo la conexión con Beatriz, como si finalmente estuviéramos en el mismo barco. No importa qué secretos salgan a la luz, vamos a enfrentarlos juntos. La determinación en mi voz vibró como un canto de guerra. Empezamos a acercarnos a Beatriz, casi como si en aquel instante pudiéramos deshacer todo lo que nos había mantenido separados. ¿Por qué la vida ha sido tan complicada? ¿Por qué no hubo un momento en que pudieras haberme dicho quién era realmente? Preguntó mi nuera a Beatriz, las palabras en sus labios como un susurro ardiente. La luz del coche seguía acercándose, iluminando el camino a medida que las sombras del pasado comenzaron a disolverse. La tensión en el aire era como un cable en tensión listo para romperse. Porque la verdad duele, y hay quienes no querrán que la conozcas. Han hecho todo para mantenerte bajo su control. Pero ahora, ya no hay vuelta atrás, respondió Beatriz, su rostro lleno de una resolución que no había mostrado antes. Las luces del coche finalmente nos alcanzaron, y en ese instante, todo cambió. La claridad iluminó nuestro camino y, de repente, el paisaje se tornó brillante en medio de la oscuridad. Beatriz extendió su mano y la tomé, sosteniendo también la mano de mi nuera. Vamos a desenterrar todo. Ya no hay secretos entre nosotras. Un rugido de motores resonó mientras comenzábamos a correr hacia el coche, sabiendo que el peligro nos estaba persiguiendo. Las sombras en la calle se extendían a ras de suelo, pero la luz del vehículo era nuestra salvación. En esos momentos críticos, entendí que el amor podía ser a veces nuestra única arma. Cuando llegamos al coche, el conductor, un amigo de Beatriz, exclamó, rápido, súbanse. Mientras miraba por el retrovisor con una expresión de alarma. Una mezcla de miedo y determinación se apoderó de mí. Sabiendo que el camino por delante sería difícil, pero también liberador, saltamos al vehículo, y justo cuando el motor se encendió, el eco de pasos resonó detrás de nosotros. No dejéis que se vayan, gritaron los hombres, y en un segundo, el lado delantero del automóvil estaba lleno de sombras. Con un giro rápido, el conductor dio un acelerón y el coche salió disparado, dejando atrás a las figuras que nos habían amenazado. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras la adrenalina corría por mis venas, pero en ese momento, sentí un destello de esperanza. Finalmente, con la carretera extendiéndose ante nosotros y el horizonte iluminado por las luces de la ciudad, pude vislumbrar un futuro en el que las sombras se desvanecían. Hablamos sobre lo que habíamos visto, finalmente compartiendo el peso de aquellos secretos que nos habían mantenido separados. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó mi nuera, su voz quebrada, pero con una chispa de valentía que apenas había mostrado antes. Primero, debemos recuperar la verdad y confrontarla. Esa es la única forma de liberarnos del pasado, dijo Beatriz. Su mirada clara y decidida. Nos mantuvimos unidos, tres almas en un viaje incierto, listas para encontrar la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiese ser. La tormenta que habíamos enfrentado era solo el principio de un camino hacia la redención, y juntos, con amor y determinación, estábamos listos para enfrentarnos a cualquier cosa que nos arrojara la vida. Nunca supe qué me esperaba al final de ese camino, pero sabía que adelante, la luz siempre brilla más fuerte que la oscuridad. Y en este viaje, ningún secreto, por brutal que fuera, podría romper los lazos que habíamos tejido en medio de la tormenta. Antes de terminar, debo recordarte que este emocionante capítulo final es solo un paso más en nuestra travesía. Es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas. ¿Te gustó? Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que podamos seguir creando más contenido increíble para ti. No dejes de decirnos en los comentarios tus reacciones y teorías sobre el desenlace. ¿Qué piensas que pasará con los personajes ahora?
Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten vivir esta conclusión impactante. No esperes ni un segundo más. Hagamos crecer esta comunidad juntos.